Muy bien, vamos al mensaje de hoy. Dice mi esposo, siempre me dice, entra directo al mensaje. Me dice, no hables tanto, entra directo al mensaje. Pero no lo puedo evitar. Tengo que hacer mis preludios. Vamos a hablar acerca de la fe. Y le he titulado a este mensaje, es por fe. Toque a su vecino y dígale, es por fe. Es por fe. En una ocasión a Jesús le llevan a un muchacho endemoniado. La familia estaba lidiando con una situación terrible para ellos. La Biblia dice, cuenta y narra la historia que este muchachito muchas veces se caía en el fuego, en el agua, y nadie lo podía controlar. Entonces un padre sumamente desesperado va donde Jesús y llega hasta donde está Jesús, pero antes de ir donde Jesús, me imagino que por no poderse acercar a Jesús por las multitudes que los rodeaban, entonces lleva a ese muchacho a donde los discípulos de Jesús y le dicen que ore, que hagan algo por el muchacho. Pero dice la Biblia que los discípulos no pudieron hacer absolutamente nada por él. Entonces cuando se lo traen a Jesús, el papá le dice, se los traje a sus discípulos, escuche esto, pero ellos no pudieron hacer nada. Qué increíble, ¿verdad? A veces uno puede andar, caminar, ser discípulo de Jesús y no tener respuesta para muchas cosas, para las necesidades. Y entonces Jesús los queda viendo a sus discípulos como tal vez nos quedaría viendo en este momento a nosotros, si nosotros hubiéramos estado ahí. Queda viendo a sus discípulos y les dice, ¿cómo que no pudieron hacer nada? Y después los discípulos le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús le dice, por vuestra falta de fe. Por vuestra falta de fe. Porque si ustedes tuvieran fe, dice Jesús, ustedes le dirían a este monte que se mueva y se movería y nada sería imposible para ustedes. Entonces, luego de esta escena, Jesús le hace una pregunta a los discípulos. Y miren lo que le plantea aquí en Lucas capítulo número 18, verso 8. Y les dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, aquí se está refiriendo a su segunda venida. Él ya había venido su primera venida y déjeme decirle que de hecho hay 3 veces más profecías acerca de la segunda venida de Cristo que de la primera. Entonces Jesús le hace esta pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esto, aunque usted no lo vea así, es una palabra profética y es una profecía de los últimos tiempos. Es una señal y una evidencia de los últimos tiempos. Porque una de las evidencias de los últimos tiempos será, que estamos en los últimos tiempos, será el declive de la fe. Será una señal. Jesús dijo que para cuando se estén acercando los días en que Él vuelva a la tierra, la humanidad, el ser humano, sería más que nada un alma o un ser que ya no tiene fe. La fe se va a escasear. La fe para muchas personas va a desaparecer. Y Él dijo, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿será que haya fe en la tierra? Una de las cosas que yo estoy viendo como tendencia es que tanto creyentes y ateos están dejando su fe. Ahora usted dirá, pastora, pero los ateos no tienen fe. Claro que la tienen. Tienen fe que Dios no existe. Esa es su fe, ¿verdad? Esa es la fe de ellos, que Dios no existe. Pero tienen una fe que no es buena y no lo lleva para ningún lado. Eso es otra cosa. Pero tanto creyentes como ateos están dejando de ser
¿verdad?, de ser persona o de tener una fe, a un planeta, a una isla. Yo traje aquí una isla a la cual le llamamos el agnosticismo. Tal vez me ponen la islita allí, el agnosticismo. Un día de esto estaba viendo a un famoso periodista y yo dije, qué interesante. Este periodista, por años de años, décadas, ha dicho así, pero como con orgullo, ha dicho que él es ateo, que él no cree en Dios. Pero hace poco miré una entrevista y él, en esa nueva entrevista, él dice de que él es agnóstico. Que él es agnóstico. Ella hasta pensé, vaya, ya no es ateo, ya tiene la duda, dije, porque el agnosticismo se basa en ser una persona principalmente de duda. El agnosticismo le dice a las personas es ni creo ni no creo. No tengo suficientes evidencias para creer ni suficientes evidencias para no creer. Y ahora ese agnosticismo ha agarrado la bandera de la duda como algo normal y natural que una persona puede, con la que una persona puede convivir. Y ¿saben lo más triste de todo esto? Que muchos creyentes también andan con esa bandera en la mano. Nunca se me va a olvidar, tenía 15 años mi hija, cuando en una ocasión, 15 o 14, la confronté y le hice una pregunta. ¿Usted cree en Cristo porque su papá y yo se siente forzada a creer en Cristo o porque usted cree de verdad? Y me acuerdo que ella me dice, las dos cosas, me dice, pero más porque mi papá y vos, me dice, siento que me están forzando a esto. Y yo dije, vaya. Y me dice, yo a la verdad que la conclusión que he llegado, que me considero es que soy agnóstica, me dice. Y en mi cabeza, ¿de dónde sacó eso esta criatura? Tenía apenas 14, 15 años cuando me sale con eso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esta gente? Ya gracias a Dios ella superó esa etapa de su vida. Pero ¿qué pasa muchas veces con las personas? Las personas creen que tener duda es mejor que cualquier cosa y se lo permiten. Y muchos cristianos manejan la duda. ¿Y sabe qué? La duda no nos lleva para ningún lado. No se puede ser cristiano y tener dudas. En una ocasión, un hombre que había caminado, imagínense, 3 años de ministerio con Cristo, que vio sus milagros, vio cuando resucitó a Lázaro, él miró cuando Jesús sanó a un sordo mudo, miró cuando Jesús sanó ciego, él miró todo cuando multiplicó el alimento para las multitudes, él había visto todo. Y sin embargo, 3 años después, este hombre que había presenciado milagros que usted y yo quizás nunca lleguemos a ver, pero este hombre, cuando Jesús muere y los discípulos le dicen, mira, ¿te acordás que él había dicho que él iba a resucitar? ¿Te acordás que dijo que al tercer día resucitaría? Y este hombre llamado Tomás dijo, si yo no meto mi mano en sus costados y no miro la señal en sus manos, yo no voy a creer. Entonces un día Jesús se le aparece a Tomás, me está haciendo eco acá, chicos. Se le aparece a Tomás y le dice, Tomás le dice, porque viste, creíste. Hay personas, mire, que andan con Jesús, pero esta es su realidad, que no creen lo que Jesús puede hacer en su vida. Y ellos esperan hasta ver para creer. Pero Jesús le dice a Tomás, bienaventurados, le dice, los que no vieron, pero creyeron. Mire que hasta eso es un beneficio de la fe, porque bienaventurado significa felices, felices, felices. Cuando uno es una persona que tiene fe, uno es una persona feliz, feliz, feliz. Solamente póngase a pensar cuando usted anda en esos días en donde
se siente amargado, se siente deprimido, se siente que la vida no vale la pena, usted va a encontrar siempre un común denominador en esos días en su vida. Y el común denominador es de que usted ha perdido la fe. No quiere, no cree. Ya no cree que Dios lo puede ayudar, que Dios lo va a sacar adelante, que Dios le va a bendecir en su negocio, que Dios lo va a ayudar en su enfermedad. Y entonces cuando uno pierde la fe, también pierde el ánimo. Por eso es que la Biblia dice, bienaventurados, 3 veces felices. Mira, cuando usted se sienta triste, amargado, frustrado, ansioso, ¿sabe? No torture a nadie. Lo que usted tiene que hacer es evaluarse y decir, he perdido la fe. He perdido la fe. Porque cuando uno no deja de creer, también deja de ser feliz. Y Jesús le dijo a Tomás, no te he dicho que si creyeres vas a ver la gloria de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchísima gente ahora en el mundo que se considera agnóstica, hasta una señal tiene, hasta tienen un símbolo ahí. Usted va a ver en muchas páginas de redes sociales de gente famosa que se identifican con este símbolo. Y lo que ellos están diciendo es que son agnósticos, ni creen ni no creen. Y sabe, la verdad es que la posición de esta posición es una posición que realmente hace que las personas de una u otra manera no quieran reconocer lo que con sus ojos han visto del poder de Dios. Porque ya es muy difícil argumentar que Dios no existe. La creación está probado que es demasiado perfecta para creer de que esto simplemente hubo una explosión y ya todo pasó. Ya han pasado demasiados siglos desde que Darwin dijo que veníamos del mono para creer en esa teoría. Ya no se puede creer en esa teoría porque ya está probado que es mentira, que los monos no evolucionan, que el mono sigue siendo mono. Entonces ya nadie puede creer que somos el producto de una evolución. Hay demasiadas evidencias que ahora hacen de que las personas duden de la existencia de Dios. Aquel que decía, yo no creo, no, ahora tiene que creer. ¿Sabe por qué? Porque está a la vista que la palabra de Dios es real, porque todo lo que dice que se va a cumplir se está cumpliendo a los ojos de toda la humanidad. Yo me daba mucha risa porque antes de la pandemia, cuando pasaban los primeros días de la pandemia, hay una comediante en Estados Unidos que esa mujer es lo más vulgar que usted pueda encontrar de comediante en la humanidad. La más vulgar de todas, esa es ella. Y recuerdo que en los primeros días de la pandemia miré una entrevista que ella estaba hablando en un podcast con otra persona y entre los dos incrédulos, ateos, vulgarazos, como dicen, se estaban haciendo una pregunta. ¿Y saben lo que se estaban preguntando? ¿Será que esto es el rapto? Eso se estaban preguntando. ¿Será que esto es el rapto? Ah, ¿verdad? Porque ahora lo que está sucediendo en el mundo está levantando las alarmas de lo que se viene proféticamente. Entonces, ya decir, no, eso es mentira, ya hay que tener verdaderamente coraje para decir eso. Y estar ciego ante evidencias de que realmente lo que Dios ha dicho es la verdad. Entonces, venimos y andamos con la bandera de la duda. Pero si usted duda en su corazón, no se quede allí, no nos quedemos allí. Tenemos que salir de la duda, porque mire lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 6, hablando acerca de cuando tenemos que pedir a Dios por sabiduría. Santiago, en medio de consejo que está dando, de ese consejo, habla acerca de lo que es ser una persona que duda. Mire lo que dice. Pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dije, voy a buscar en otra versión, porque para ampliar el concepto. Miren lo que dice la versión de este mismo pasaje en la NTV. Dice, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Y aquí está lo que quiero resaltar, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Entonces aquí hay dos cosas. Santiago dice, ustedes no pueden permitirse ser personas de dudas, porque las personas que tienen dudas, número uno, son inestables. Por eso cuando usted empieza a dudar, vuelve a ver a su esposo y comienza a pensar, ¿será que este era el hombre que Dios tenía para mí? Y comienza a dudar. ¿Sabe lo que va a pasar? Usted va a querer salirse de allí, porque ya está dudando. La duda es para antes del matrimonio. Ya después, ya no. La duda es para antes, pero después no. Porque dice la Biblia, el que duda es inestable. Si usted empieza un negocio, si usted hace cualquier cosa y está dudando, entonces, ¿qué es lo que le garantiza las Escrituras? Que a la mitad del camino usted puede dejar eso, porque la duda lo hace hacer uno inestable. Pero esto es también, y lo que señalé más, que hace la duda en el corazón del ser humano. La duda le hace ser una persona uno con lealtades divididas. Lealtades divididas. Si uno duda, uno ya no tiene la lealtad. Si uno duda de Dios, uno ya no va a ser leal a Dios. Cualquier opción va a poder ser buena. La lealtad de uno queda comprometida. Entonces, no podemos dejar que la duda simplemente esté ahí y decir, es que yo soy agnóstico. No, porque mire, la naturaleza de la relación de Dios es por la fe. No nos podemos relacionar correctamente con Dios a menos que tengamos fe. Mire lo que dice Efesios capítulo 2 versos 8 y 9. Por gracia, dice, sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que aún nuestra salvación, nosotros la recibimos porque creemos en el Hijo de Dios. La fe es necesaria, dígale a su vecino, la fe es necesaria, no es opcional, es necesaria. Mire, yo recuerdo cuando tenía 16 años, usted sabe que uno va a la escuela y todo lo que a uno le meten es filosofía, humanismo y todas estas teorías, ¿verdad?, humanas. Para mis 16 años yo tenía grandes dudas acerca de Dios. Venía a la iglesia, de hecho en la iglesia donde yo asistía, yo servía en esa iglesia. Y yo podía estar sirviendo, yo tenía una asistencia regular a mi iglesia, yo trabajaba en el ministerio de jóvenes, pero ¿sabe qué? Tenía una crisis de fe del tamaño, qué sé yo, del monte Everest. Dudaba en mi corazón. Pero siempre he sido disciplinada para leer la Biblia. Siempre he tenido mis disciplinas para leer la Biblia. Entonces un día llegué a Hebreos capítulo 11 verso 6 y esto fue para mí una nota aclaratoria de parte de Dios que al sol de hoy la conservo. En Hebreos capítulo 11 verso 6 dice lo siguiente, léalo conmigo en voz alta, pero sin fe, que dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es que imposible
agradar a Dios. Usted puede estar en la iglesia, venir todos los domingos, estar en los ministerios, estar todo, pero si no tiene fe, la Biblia dice que no estamos agradando al Señor. Así de sencillo. Entonces recuerdo que en medio de todo, agarré una cartulina, hasta tengo una foto, hice una cartulina y puse en letras grandes: sin fe es imposible. Puse este verso en una cartulina grande y así como tengo ese texto enfrente de mí, allá en esa pantalla, yo recuerdo que agarré esa cartulina y la puse de tal manera que cuando yo abriera mis ojos, lo primero que viera era ese texto. Tenía que recordarme que si no tenía fe, no estaba agradando a Dios. Usted puede ver aquí la importancia de la fe, de ser una persona de fe. Entonces uno tiene que empujar esto. Ahora, quiero darle un pequeño tutorial bíblico acerca de la fe. Va a ser sencillo, conciso, preciso y al grano. Vamos a contestar 3 preguntas acerca de la fe. Número 1, vamos a contestar ¿qué es fe? ¿Qué es la fe de acuerdo a la Biblia? Número 2, vamos a contestar en qué debemos creer o tener fe. Y número 3, vamos a contestar cómo aumentamos nuestra fe. Vamos a la primera, ¿qué es fe? El libro de Hebreos es el libro de la excelencia acerca del tema de la fe. Usted va a encontrar muchísimo, especialmente el capítulo 11 de Hebreos. Cuando usted llega a su casa, agarra el capítulo 11 de Hebreos y léalo, porque usted ahí va a conocer bastante acerca del tema de la fe. Entonces, Hebreos 11 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mire qué palabras más poderosas aquí. Número 1, certeza. Y número 2, convicción. Cuando una persona tiene fe, tiene que aparecer estas 2 virtudes en el corazón. Número 1 es una persona que tiene certeza y número 2, una persona de convicción. Vámonos a otra traducción de este mismo verso. Miren lo que dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. ¿Sabe? La vida es tan diferente cuando usted camina con plena seguridad, sin incertidumbres en su corazón. Cuando usted está convencido de algo, tiene certeza de algo, su vida es diferente. Nunca se me va a olvidar, hace muchos años alguien me dice: fíjese que me dijeron que vieron salir a su esposo de un motel con una mujer a las 6 de la mañana y con otra pareja. Y yo me quedo, ¿cómo puede ser? Si durmió conmigo, si amaneció conmigo. Entonces en ese momento le digo: no, me va a disculpar, pero yo no le recibo eso. ¿Por qué? Porque hay una plena certeza. Entonces cuando uno tiene plena certeza, el diablo le va a arrojar a usted lo que quiera en la cara, pero usted no se lo recibe. ¿Por qué? Porque usted está seguro. Seguro de quién usted, seguro de quién es su Dios, seguro. La vida se maneja diferente cuando uno anda con la vida, en la vida, con certeza y con convicción. Entonces dice el libro de Hebreos que la fe es aquella persona que está segura de lo que cree, que no tiene la más mínima duda de lo que se ha convencido. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Si eso es así, ¿en qué debemos creer? Porque sabe, yo he visto esto en la vida. No solamente los cristianos tenemos fe. La fe la maneja Raimundo y todo el mundo. El problema es que la gran mayoría de la gente y de la humanidad ha decidido poner su fe, con el perdón de la palabra, en pura basura. Hay gente que cree en Maradona, el futbolista.
le hacen culto, lo adoran, ¿verdad? Están las evidencias que el hombre fue un corrupto de primera categoría, pero hay gente que tiene fe en él. Una nación entera cree en la muerte. ¿Qué le parece? Creer en la muerte, ponerle velas a la muerte, hacerle canciones a la muerte, rezarle a la muerte, y esa es su fe, eso es lo que ellos creen. La vez pasada estaba viendo cómo en la India hay un templo de ratas. Usted dirá, de ratas, sí, hay gente que cree en las ratas, porque creen que en las ratas se han encarnado el espíritu de sus descendientes, de sus ancestros, perdón. Y entonces, para que sus ancestros los protejan, entonces ellos van al templo, le llevan leche, y mucha gente, yo miré este video y yo decía, no puede ser, pero sí puede ser, no solamente puede ser, lo es. La gente estaba en las ratas y ellos estaban bebiendo de la misma leche que bebían las ratas, porque la fe de ellos es que esa leche que las ratas estaban bebiendo estaba bendecida, porque era la leche que estaban bebiendo sus ancestros. ¿Sabe? Es impresionante, pero el mundo puede tener fe en cualquier cosa, pero la fe bíblica, diga conmigo, la fe bíblica nos enseña que no podemos tener fe en cualquier cosa. La Biblia no solamente nos dice tengan fe, sino que nos dice en qué debemos tener fe. Hoy en día la gente cree mucho en una cosa que se llama la ley de la atracción, la ley de la manifestación, especialmente las nuevas generaciones, los millennials, los centennials, andan con eso, la ley de la atracción, lo voy a traer, dice. Y entonces esta ley dice de que si usted se pone y se concentra, si usted dice yo voy a tener una casa roja, yo voy a tener una casa roja, y entonces usted manifiesta con su fe la bendita casa roja. Y entonces no hay lugar a duda y ahí andan manifestando. Y mire, yo he visto videos de gente que dice cómo manifestar su vida soñada. Y entonces hay hasta unos TikTok que le salen a uno de muchachas que ven a muchachos guapos, ¿verdad? Y dicen, te manifiesto, te manifiesto, te manifiesto. Digo, pobre el chaval, lo están manifestando. ¿Cómo saber si estás manifestando al hombre de tus sueños? Me salió un día. Santo Dios, digo, ¿cómo manifestar al hombre de tus sueños? ¿Sabe? Es impresionante, pero hay gente que cree en eso. Pero ¿qué debemos de creer de acuerdo al contexto bíblico? Vámonos, solamente quiero darle algunos ejemplos. Número 1, la Biblia dice que nosotros debemos de creer en su Hijo Jesucristo. Y ese es el centro de la fe del creyente, que creamos en Jesús, el Hijo de Dios, ¿sabe? Yo tengo una manera de buscar pasajes y todo. Y cuando estaba haciendo este mensaje, puse la palabra creer. Entonces me tiró todos los textos bíblicos que hablan sobre la palabra creer. Y me di cuenta de algo, que en el Antiguo Testamento no se hablaba mucho de creer, más se hablaba de obedecer. Obedecer. Los judíos recibieron la palabra de Dios y todo le decía obedezca, obedezca, obedezca. No había una demanda de fe. El único que es alabado por su fe, porque tuvo fe, digamos, y se le denominó el padre de la fe, fue Abraham. Pero no hay mucho que decir acerca de la fe y del creer en el Antiguo Testamento. Más bien la orden era obedezcan. Si obedecen van a estar bien. Pero en el Nuevo Testamento no es el mismo trato. En el Nuevo Testamento, esto no quiere decir que obedecer no sea importante, sino que en el Nuevo Testamento la orden es creer. Creer, tener fe. Y lo primero que Dios dice es que nosotros necesitamos principalmente es creer en Jesucristo. Veamos lo que dice 1 Juan 3:23. Dice, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el mandamiento de Dios?
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Número 2, ¿en qué debemos de creer? Debemos de creer en lo que Dios nos ha prometido. Mire lo que dice, Hebreos 6:12 dice, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia que van a heredar las promesas. ¿Qué están diciendo aquí? Que las promesas de Dios se heredan a través de la fe. Entonces tenemos que saber cuál es lo que Dios ha prometido, porque ¿sabe qué? El problema de que muchas personas se decepcionan de Dios es porque están esperando cosas de Dios que Él no ha prometido. Esperan cosas que Dios haga cosas que Dios no ha prometido en su palabra. Que más bien dicen, no vayan por allí, no van a ser bendecidos si se van por ese camino. Pero a la fuerza le quieren sacar a Dios una bendición que Dios no ha prometido. Eso pasa muchas veces cuando las personas eligen a sus parejas, los creyentes, y de repente eligen una pareja esperando que Dios convierta la pareja en el camino. Y no hay promesa para eso, no hay promesa para eso. Porque más bien dice la Biblia, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Entonces si uno va a poner su fe en algo, lo más inteligente que hacer es por lo menos saber en qué va a esperar y en qué va a creer. Y mira lo que dice la Biblia. Le traje una lista pequeña de cosas en las que debemos de creer. Número 1, que la salvación es a través de Jesucristo. Número 2, que tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestra vida, que Dios ha enviado a nuestra vida al Espíritu Santo. No estamos solos. Diga conmigo, no estoy sola, no estoy solo. Él dijo que enviaría al Consolador. Número 3, Dios promete que nos va a dar paz, nos va a dar consuelo en adversidad. No promete que no vamos a tener adversidad. Prometió que nos va a dar paz y consuelo en medio de la adversidad. Vamos a la siguiente, y esta me gusta bastante, me da mucha esperanza. Dios ha prometido que nos va a transformar. ¿Qué va a transformar nuestra vida? ¿Y sabe por qué me gusta esa? Porque yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa muchas veces que no me siento bien conmigo misma. Me siento mal. Siento que no doy la talla. Siento que debería estar en otra posición, tener otro nivel de madurez, que ya no debería de hacer ciertos errores que todavía cometo, decir ciertas cosas que todavía digo, y me frustro horriblemente conmigo misma. Y en ese momento recuerdo una promesa que me salva, siempre me ha salvado. Me acuerdo de la promesa que el Señor hizo: el que empezó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. El que comenzó en nosotros la buena obra, la está perfeccionando. Y son esos momentos en que yo digo, bueno, Carolina, tranquila, todavía estás en las manos del alfarero. No sos perfecta, pero Dios sigue obrando y transformándote. Y lo va a seguir haciendo. Qué bonita promesa, ¿sí o no? En eso tenemos que tener fe. Mire lo que dice también acá. Dice que el Señor nos daría perdón de los pecados. Eso es algo, una promesa de Dios, que Él va a perdonar nuestros pecados. El salmista David en una ocasión dijo: ¿qué sería de nosotros si tú no perdonaras los pecados? Pero en ti hay perdón, dice, para que tu nombre sea glorificado. ¿Sabe? Qué hermoso es saber que cuando uno peca, si uno se arrepiente, Dios está allí para perdonarlo. Si no, imagínese cómo sería su mente, su conciencia, si usted no pudiera detenerla cuando comienza su propia mente a acusarla de las cosas horribles que uno ha hecho. Poder detenerla y decir: no, un momentito, ya Dios me perdonó eso. ¿Ya? Es diferente la vida.
Ahora, tampoco hay que abusar de la fe en el perdón de los pecados, porque hay personas que tienen esta conclusión, dicen, Dios es tan misericordioso que va a perdonar cualquier pecado que yo haga. Y es cierto, Dios perdona cualquier pecado. Alguien me ha dicho, ¿usted cree que si Hitler se arrepintió, se fue al cielo? Si le pidió perdón a Dios y aceptó a Jesucristo como su Salvador, ¿se fue al cielo? ¿Por qué no? Si la sangre de Cristo perdona todos nuestros pecados. No hay pecado más grande que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Por eso es que la Biblia dice, nunca andes diciendo, ¿quién subió al cielo o quién bajó al infierno? Porque de esto nunca vas a hablar con certeza. ¿Qué sabe usted si en el último momento esa persona clamó y dijo, Señor, perdóname, perdóname? Y la Biblia dice que Dios es amplio, diga conmigo, amplio, para perdonar los pecados. Ahora, diferente es, dice la Biblia, del pecado deliberado. En Hebreos capítulo 6 habla de cuando la gente planifica pecar, que eso es otra cosa. Cuando la gente planifica pecar y dice, y yo he escuchado gente así, pequemos, de todos modos Dios nos va a perdonar. No, eso la Biblia le llama el pecado deliberado, por el cual dice, es como aquel que vuelve a pisotear la sangre de Cristo y lo vuelve a clavar en la cruz. Entonces dice la Biblia que en eso, dice Pablo, el escritor de Hebreos, perdón, yo no digo que se deba de pedir por eso, pero Dios perdona pecados. Luego dice que su promesa es que vamos a tener resurrección y vida eterna. ¿Sabe? Cuando usted va al funeral de una persona que cree en la resurrección de los muertos y una persona que no cree en la resurrección de los muertos, son dos escenarios muy completos. En la casa del que no cree que va a haber resurrección de los muertos, que va a volver a ver a su familiar, que su familiar un día lo va a abrazar en la eternidad, hay desolación, desesperanza, dolor profundo. Pero cuando usted va a la casa de luto de una persona que su familia se ha convencido que van a resucitar de los muertos, el luto es diferente, hasta en eso. Porque sabe, no, esto es una despedida momentánea. Si usted se fija en qué cosas sí debemos de creer. Luego dice aquí también, puse otra lista aquí, respuesta a la oración, muy importante. Dios siempre responde oraciones. Diga conmigo, Dios siempre responde oraciones. No siempre dice sí, hay veces dice no. Pero a los que amamos a Dios, que dicen las Escrituras, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún los no de Dios nos van a ayudar para bien. Victoria sobre el pecado. Mire, si usted no cree que usted puede vencer una adicción en su vida, no va a poder. Pero si usted cree, no, esta adicción no me va a vencer, la vamos a vencer, yo la voy a vencer porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, su vida cambia. Es la fe. Ahora, que Dios le va a dar fuerza en la debilidad, que Dios le va a dar herencia en el reino de Dios. Esta promesa me encanta muchísimo. La presencia de Dios en nuestras vidas es una promesa en la que podemos creer. ¿Qué dijo Jesús? Estaré con vosotros ¿cuántos días? ¿Los sábados y los domingos? ¿Verdad? ¿Voy a estar mientras seas niño? No, dice todos los días hasta el fin del mundo. Yo recuerdo antes, mire, a mí me agarraba una angustia que usted va, bueno, después de estas confesiones que hago aquí, ore por mí, ¿oyeron? Yo recuerdo que tenía una angustia. Yo decía para mí, ¿qué voy a hacer si mi esposo se muere? Y solo que se me cruzara esa pequeña idea por la cabeza, ya comenzaba a llorar. Horas llorando. Y llegaba mi esposa y me decía, ¿por qué estás llorando? ¿Qué voy a hacer si vos te morís? Carol, me dice, ¿y si vos te morís primero que yo, estás llorando? Y yo digo, es cierto, puede ser que yo me muera primero.
Entonces yo le digo a él, hagamos un pacto, pues pidámosle a Dios siempre que yo me muera primero. Dale, pues, me dice. Pero morirte, me dice, a los 100 años, porque ya de 96 ya no voy a querer casarme más, dice. Ya de 96 ya no, dice. Pero si te morís antes, me caso, dice. Dale, pues, Leo, casate. Ahí le salgo, sí, a la que se case con él le salgo. Y le jalo los calcetines en la noche. Ok. Pero sabe, cuando entendí que el Señor va a estar conmigo todos los días de mi vida, la paz de Dios viene a mi corazón cuando creo esa promesa. Porque dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, que dice la Biblia, con todo, el Señor me va a recoger. Nunca usted queda desamparado. Nunca queda desamparado. Mire, Él viene ya y eso quiere decir que tengo que terminar. Pero mi esposo me dijo, antes de irse al raizón, dilatate porque quiero llegar a orar por la gente, me dice. Así que a quién le hago caso. Pero usted dele, que se siente más ungido cuando está el piano. Hasta le da una unción extra a uno eso. Ok, dice aquí, y tenemos que confiar en la segunda venida de Cristo. Y termino contestando esta pregunta: ¿cómo acrecentamos nuestra fe? ¿Cómo hacer para que crezca mi fe? ¿Sabe? Los discípulos en medio de su humanidad hicieron muchas preguntas tontas, pero hicieron algunas muy inteligentes. Y una de las preguntas más inteligentes que hicieron ellos es: ¿cómo aumentaban su fe? Señor, ¿cómo aumento mi fe? Aumentanos la fe, decían. Ellos pedían, aumentanos esa fe. Y esa debe ser una pregunta en nuestra vida: ¿cómo hago para aumentar mi fe? Usted debería de cuestionarse eso. Porque si usted tiene fe, los demás problemas van a ser problemas hormiguitas. Lo importante es tener fe, porque dice la Biblia, para el que cree todo es posible, porque con Dios lo imposible no existe. Entonces, ¿cómo aumento mi fe? Mire, a mí me gustan mucho las listas. Cada vez que alguien dice 10 pasos para el éxito, voy a ver y hasta los anoto. 10 pasos para el éxito. Allá otro dice 10 pasos para verse más joven. ¿Cómo digo yo? Lo necesito, ya pongo y ya apunto. Número 1, beba agua. Ay, casi no me gusta el agua. Y ahí voy. Me encantan las listas. Pero hay un solo pasaje. Usted no tiene que buscar una lista de 10 pasos para aumentar su fe. Hay una sola cosa. Diga conmigo, una sola cosa. No necesita más. Lo que pasa es que a uno le gusta complicarse, ¿verdad? Y a veces a uno le dicen algo, pero usted como que anda buscando más. En ocasiones yo le digo a mi esposo, ¿crees que podemos hacer esto y esto? Sí, pero es que mira, tenemos que, ya te dije que sí, pero es que, Carol, ¿cuántas veces? Y yo digo, sí es cierto, pero en mi naturaleza, a mí me gustan las listas. Me gusta que me digan sí y por qué sí, cuándo sí. Eso me encanta. Naturaleza humana, queremos muchas explicaciones. Pero hay una sola manera de acrecentar la fe. No le busquen las 5 patas al gato, como dicen, porque hay una sola. Y esa está en Romanos, capítulo número 10, verso 17. Mire lo que dice. Léalo conmigo en voz alta. Dice: así que la fe viene, que dice, del oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Sencillo. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra fe crezca? Amados hermanos, deje número 1 de escuchar las voces incorrectas. Usted muchas veces puede tener un proyecto
y poner ahí su corazón, su inversión en eso. Pero en vez de correr a escuchar qué Dios opina sobre eso, nos vamos a escuchar qué opina el fulano o el perenciano. Y entonces ya fulano y perenciano, que nunca ha puesto una empresa, le dice, no, vas a fracasar en eso. ¿Pero por qué? ¿Cuándo has vendido una abuelada? Ni abuelada sabes vender. Ahora quieres ser negociante. Escuchó la voz equivocada. Pero cuando usted quiere escuchar la voz de Dios le va a decir que Él va a bendecir la obra de sus manos, el fruto de su vientre y el fruto de su tierra. Que todo lo que toque su mano será prosperado. Que donde ponga la planta de sus pies va a ser bendecido. Eso le dice la voz de Dios. Pero ¿sabe qué? El alma es como un embudo. Siempre tiene un lugar donde se drena. Y muchas veces, ¿por qué nos quedamos con el tanque vacío de la fe? Porque creemos que una sola inyección es suficiente. Allá en la casa tenemos un chiste, porque mi esposo, si va a comer algo, todo lo come a mediodía. El postre, si va a comer un postre al mediodía. Y entonces dice, una sola inyección de insulina, dice. Entonces hacemos un chiste, tráiganme un postrecito porque solo una inyección de insulina. Y es un chiste en la casa. Muchas veces nosotros creemos que con una vez escuchar la palabra de Dios basta. Pero el alma tiene un drenaje. Las circunstancias de la vida a ustedes lo drenan, a mí me drenan. Y hace que muchas veces perdamos la fe. Y sabe que muchas veces podemos tener fe para unas cosas y no tener fe para otras. Nunca se me va a olvidar cuando leí en Job, qué poderoso esto. Mire que dice la Biblia. Cuando le dijeron a Job, se te acabó toda tu riqueza. ¿Qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito, no pasa nada, dice Job. ¿Verdad? Ni cosquilla me da eso. Cuando le dicen de que sus hijos murieron, ¿verdad? Le dolió, pero dice la Biblia, con todo y eso, no blasfemó. Pero cuando vino la enfermedad, una prueba que él no esperaba, para la que no estaba preparado, que dice la Biblia que hizo, maldijo el día en que nació. Usted no sabe, ni yo tampoco, si todavía no hemos vivido la prueba de la que requerirá que nuestra fe sea grande. Porque si una prueba nos agarra cuando nuestros niveles de fe no lo hemos alimentado, no lo hemos suplido, no lo hemos acrecentado, nos va a botar. Por eso es que tenemos que tener siempre la disciplina de escuchar la voz de Dios, porque dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay momentos en que siento que no tengo fe, pero ya sé qué es lo que tengo que hacer. No tengo que ir a buscar 10 pasos para tener fe, o que me digan algo nuevo de cómo tener fe. No, tengo que ir a la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios puede ser un mensaje. Esa palabra de Dios es cuando abro mi Biblia, cuando la escucho, cuando busco a una persona que habla palabra de Dios. Todas esas formas son maneras de escuchar la palabra de Dios y que le inyecte. ¿Sabe? Yo recuerdo a mi mamá, nunca se me va a olvidar, sus últimos días fueron con cáncer. Y fue un cáncer terrible para ella. Y recuerdo que ella tenía una costumbre. Ella me decía, Carolina, poneme música. Pero poneme, me decía, a él lo tuvimos aquí ya en la iglesia, a Giovanni Ríos, me decía. A Giovanni Ríos. Porque Giovanni Ríos cantaba una canción que decía, el cristiano no puede estar
enojado, ¿se acuerda? ¿Qué le va a salir a arruga? Eso la levantaba a ella. Saber que el Señor era su fortaleza, que el gozo de Dios era su fortaleza. Entonces usted y yo, ¿qué es lo que necesitamos? Ir a la palabra de Dios, exponerse, escuchar la palabra de Dios. Y solo de esa manera, queridos hermanos, no inventemos el agua helada, no inventemos lo que ya está inventado. Solo de esa manera nuestra fe se va a acrecentar. Ya le hice demasiado tiempo a mi esposo, ya no sé qué más contarles ni decirles. Así que vamos a terminar. Vamos a terminar. Quiero terminar retomando el texto de donde empecé, Lucas 18:8. Jesús le dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre regrese, va a hallar fe en la tierra. Ahora salga de aquí con esta pregunta en su corazón: cuando el Hijo del Hombre, o sea Jesús, regrese, ¿hallará fe en mi vida? ¿Hallará fe en mi vida? Amados hermanos, que el Señor halle fe en nuestra vida. ¿Cuántos reciben este consejo? Amén. En esta mañana.